El Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia se complace en emitir un nuevo podcast del debido proceso, como lo hemos venido haciendo ya durante un tiempo considerable. Esta vez, este debido proceso va a versar sobre el tema de las objeciones que el gobierno hizo al proyecto de ley ejecutivo arbitral, porque este es un proyecto que se ha batallado intensamente en la academia y de repente el gobierno aparece oponiéndose con unas razones que vamos a exponer aquí. Para eso hemos traído a dos personas expertas, al doctor Luis Arcesio García, abogado litigante, egresado de aquí de la Universidad Externado de Colombia, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Sin duda ha sido el doliente en el impulso de este proyecto. Estuvo en todas las deliberaciones y conoce como el que más el proyecto. La doctora María Angélica Monar, que es abogada, jefe de arbitraje y amigable composición del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, experta como la que más en mecanismos de resolución de conflictos. Yo diría que es la persona, hombre y mujer, que más conoce de esto en Colombia. Ella es una autoridad y además tiene unas excelentes calidades humanas que hacen grato conversar con ella y discutir sobre esto. De manera que, sin más preámbulos, el tema es este que estoy planteando y le ofrezco entonces la palabra excepcionalmente al doctor Luis Arcesio, que fue el impulsor del proyecto en todas sus fases, para que nos cuente qué fue lo que pasó, cuál fue la postura del gobierno frente al proyecto. Pues el gobierno lo que hizo concretamente fue objetar por inconstitucionalidad y por inconveniencia la ley de arbitraje ejecutivo aprobada por el Congreso. Concretamente vamos a referirnos a la inconstitucionalidad dada la trascendencia de la misma en el proceso de la objeción. Entonces, espero que lo hagamos junto con el doctor Ramiro y junto con la doctora María Angélica. En un primer punto, dice que el inciso segundo del artículo segundo de la ley es inconstitucional porque dice que se aplicará a cualquier tipo de ejecución. Entonces, asume que la naturaleza jurídica o la inteligencia del proyecto de ley lo que pretende es abarcar cualquier tipo de ejecución, incluida la ejecución de cualquier ejecución coactiva, y concretamente dice que en el numeral quinto del artículo 268 de la Constitución establece que la función de ejecución fiscal de la Contraloría General de la República, exclusiva y única y además de rango constitucional, se estaría vulnerando porque el proyecto de ley no podría abarcar cualquier tipo de ejecución. Entonces, ese es un tema, a mi juicio, muy sencillo porque la inteligencia del proyecto de ley siempre ha sido crear lo necesario en arbitraje para que haya un arbitraje ejecutivo y no meterse en temas que ya están regulados. Entonces, siempre remite al estatuto arbitral y el estatuto arbitral es clarísimo en su artículo primero en relación con que los arbitrajes están restringidos para lo que sea transigible o de libre disposición, y pues todos sabemos que... Bueno, ¿y cuál otro motivo de inconstitucionalidad planteó el gobierno? Otro motivo que planteó el gobierno... Sugiéralo, simplemente para poder avanzar. Pues terminemos no es inconstitucional porque el proyecto de ley se refiere concretamente a cualquier tipo de ejecución, pero de obligaciones transigibles, no de obligaciones, no está regulando temas relacionados con la jurisdicción coactiva de ninguna manera. En ninguno de los proyectos que hemos escrito o que yo he escrito se pensaba en la jurisdicción coactiva. ¿Y la jurisdicción coactiva no es jurisdicción? Porque ellos no son jueces. Existe la discusión. Existe la discusión jurídica que si proviene de darle la facultad jurisdiccional proviene del artículo 116 o es un desarrollo legal autónomo de la rama administrativa. Eso no es jurisdiccional. Exacto. Entonces, técnicamente, como está ahora, sería administrativo. Pero eso no significa que eso no se pueda llevar al arbitraje. Bueno, eso se puede llevar al arbitraje porque el artículo 116 no establece restricciones para tal. ¿Y cuál es el otro motivo que usted ve de objeción inconstitucional? El otro motivo de inconstitucionalidad concretamente refiere al artículo 30, que refiere a la ejecución hipotecaria. Entonces,
ellos lo que dicen es que se respeta el principio de voluntariedad. Entonces, yo creo que lo que hace la objeción es analizar de forma aislada el artículo 30, pero no analiza de forma integral la protección amplísima que se hizo dentro del proyecto de ley a los consumidores, y concretamente el artículo 6. El artículo 6 establece, el artículo 5 establece un procedimiento reglado, determinado, en que se debe entregar información consentida, información. Pero no he entendido, ¿cuál es el motivo de inconstitucionalidad de la norma? El motivo de inconstitucionalidad es porque irrespeta supuestamente el artículo 30 la voluntariedad con la que se debe acudir al arbitraje. ¿Por qué? Porque una sentencia de la Corte Constitucional lo que estableció concretamente es que mientras la banca suscribe un contrato de mutuo comercial, para decirlo así, de esa manera, su prevalencia o su posición de dominio o de superioridad sobre el consumidor nunca le permitirá al consumidor realmente tomar una determinación libre. Entonces, por eso es que se creó en el artículo 6 el retracto, que es la posibilidad que tiene el consumidor de, al finalizar completamente el contrato de mutuo, para decirlo de alguno, para tomarlo como el contrato de mutuo comercial, de haberse suscrito el pacto, de haberse firmado la hipoteca, de haberse realizado el desembolso, de haberle informado, de haberse dado un consentimiento informado de la trascendencia del pacto arbitral, tenga la posibilidad el consumidor de decirle 60 días, mandando un correo, decirle: mire, señora banca, a mí no me interesa eso del arbitraje, hasta luego, me retracto de ese pacto, y ese pacto ya no va, yo voy a la justicia ordinaria, es mi interés. Entonces, yo creo que de esa manera, después de haber analizado varias veces la sentencia de la Corte Constitucional, sí queda superado el tema, porque va a haber un consentimiento informado, y además de ese consentimiento informado va a estar una etapa previa, que es la voluntad precisa, estricta del consumidor. ¿No queda un poco también el consumidor en manos de la banca, que de pronto establezcan, como lo hacen, por ejemplo, con las hipotecas? Usted sabe que el que tiene hipotecado un inmueble puede enajenarlo, pero en los bancos dicen: si usted enajena el inmueble, eso se convierte en causal para que se haga exigible la obligación. Entonces, no sería raro que mañana los bancos dijeran: si usted renuncia al pacto arbitral, si se retracta, se hace exigible la obligación. Ese es el peligro que queda. Pero bueno, ¿qué otro motivo de inconstitucionalidad? Porque es que un proyecto de 40 artículos que tenga tantos motivos de inconstitucionalidad, ¿es que quedó mal hecho o qué? No, yo no creo. Por eso, pero van dos motivos. Constitucionalmente, con todo el respeto que merece el gobierno, el articulado no tiene ningún problema de inconstitucional. ¿Cuál es el otro motivo que dice el gobierno? El otro motivo que dice el gobierno es que se establece una sanción, concretamente se creó para que la banca no pueda crear sus centros de conciliación y arbitraje. Entonces, ese es el motivo de la sanción, que ella lo haga. Sí, o sea, entonces lo que dice es que se respeta el artículo 29 porque no se estableció de manera precisa cuál era la conducta dentro del derecho sancionatorio, ni cómo se debería investigar y sancionar esa conducta. Ese se ve flojo, porque hay normas generales en el CEPACA que establecen los procedimientos administrativos sancionatorios. ¿Cuál es el otro motivo? Esos son los tres motivos. Bueno, muy bien. No se ven muy contundentes, muy graves, porque cada uno tiene su solución. El que deja alguna inquietud es el tema de haber violado el principio de voluntariedad del consumidor financiero. Pero vamos a oír los motivos, doctora María Angélica, los motivos de inconveniencia. Vale, doctor. Entonces, son en concreto los siguientes. Uno es la forma en la que se conforma el pacto arbitral y se incorpora, digamos, en la lógica de la ejecución de obligaciones. Digamos que parte de las modificaciones que se realizaron en el desarrollo del proceso fue entender que no era necesario crear un pacto arbitral ejecutivo, sino un procedimiento arbitral ejecutivo, que era lo que estableció la Corte Constitucional cuando indicó que el procedimiento que existía era declarativo de conocimiento y lo que necesitaban los árbitros era un proceso ejecutivo. Entonces, lo que hace el proyecto... Porque el pacto arbitral sirve para cualquier proceso. Para cualquier fin.
para los fines y finalmente son las partes las que le dan el alcance a los árbitros y ese es un principio del arbitraje. En esa lógica, el proyecto trae o se modificó en su curso, en el transcurso de los debates, y se establece que el pacto arbitral se puede introducir en un contrato y los títulos valores que se hayan de ejecutar en virtud de ese contrato ya entienden incorporado la posibilidad de hacerlo a través del arbitraje. Pero también durante los debates se determinó que existían títulos valores cuyo principio es la autonomía y que se pueden generar en sí mismos. Entonces, ¿cómo se iba a incorporar el pacto arbitral en una letra de cambio, en un pagaré? Lo que dice la norma es que a esos títulos se les debe anexar el pacto arbitral. ¿Sí? Es como la forma. ¿Y entonces cuál es la inconveniencia? La inconveniencia es que en concreto cuando se señala en el inciso la incorporación del pacto arbitral en un contrato que derive títulos valores, señala la norma que no será necesario anexar un documento a ese título valor, es decir, como si se tuviese que constituir otro título. Y justamente fue eso. Justamente lo que se pretendió en esa redacción, según los debates que se generaban en el Congreso, es que si ya el pacto está incorporado en el contrato, no tengo por qué volver a incorporar en el título valor que se derive de ese contrato otro documento. Sencillamente, la base está en el contrato. Ese es el primer motivo de inconveniencia. Ese es el primer motivo de inconveniencia. El segundo motivo que plantea el gobierno nacional es que no se incorporaron los árbitros de recusación. Esa es una figura que se planteó incluso desde el inicio del proyecto, que lo que busca es que no vaya a los jueces, como sucede actualmente en el sistema arbitral, la recusación de los árbitros cuando el árbitro es único o cuando es la mayoría del tribunal el que se recusa. Lo que pretendía el proyecto es que existiera dentro del mismo arbitraje una persona que decidiera las recusaciones. En su momento eso existió. En el curso de los debates, varios académicos plantearon el hecho de la inconveniencia de una medida como esa y por lo tanto en el desarrollo se eliminó la figura del árbitro de recusación. Y lo que dice el gobierno nacional, eso debió quedar en el proyecto. El otro motivo Eso es una cosa loca porque hoy en día no existe árbitro de recusación en el proceso arbitral, ni en el proceso arbitral cuando el árbitro es único, ¿no? De manera que allá no existe ese motivo de inconveniencia, pero bueno. Pues tenemos un antecedente a partir de esas ideas que está regulado en el Reglamento de Procedimiento de Recuperación Empresarial PRES, que sí existe la posibilidad del arbitraje y se incorporó la posibilidad de un árbitro de recusación. Por lo menos en el centro no se ha utilizado, pero está esa lógica. Eso se incorporó, no se ha aprobado, pero se incorporó. El otro aspecto de inconveniencia es el señalado por el gobierno cuando el proyecto o la ley, ya si lo queremos denominar de ese modo, establece que los centros de arbitraje pueden emitir sus reglamentos regulando el procedimiento arbitral ejecutivo e incorporando tarifas. Allí en concreto no se dice que esos reglamentos deben ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Dice el gobierno nacional que sería conveniente que eso se definiera así para evitar cualquier discusión. Lo cierto es que esta norma refiere en sus vacíos a la ley 1563 y el artículo 58 de la ley 1563 y 51 también de la norma. Lo que yo veo es que ese proyecto tiene una cantidad de enemigos ocultos desde hace tiempo. Porque ese es un motivo baladí. Sí, o sea, yo creo que en ningún caso un centro ha considerado no pasar a aprobación del Ministerio de Justicia a los reglamentos, porque la norma general así lo establece. ¿Cuál otro tema? Y por lo tanto, pues estaría resuelta la inconveniencia. Van 3 motivos ahí. El otro motivo está relacionado con la fijación de las tarifas por parte del Ministerio de Justicia. En el sistema arbitral o de mecanismos de solución de controversias, lo que se establece es que se pueden cobrar, pero el gobierno nacional siempre regula los topes. Esa es la lógica en todos los mecanismos en conciliación y en arbitraje.
Por lo tanto, aquí se definió el mismo estándar diciendo el gobierno debe fijar unos topes y debe tener en cuenta unos criterios. La norma estableció criterio de acceso para personas de estratos 1, 2 y 3 y posibilidades para no coartar el acceso al arbitraje. De eso? Lo inconveniente de eso, dicen ellos, es no conocemos las dinámicas de los centros de arbitraje y por lo tanto no conocemos cómo funcionan los costos. No deberíamos tener esa función de regulación. Antes de arrancar a los centros de arbitraje. Pues lo que dicen es, como no lo conocemos, eso debería ser de los centros. De hecho, es al contrario. Nos está diciendo, ustedes háganlo. Sin embargo, nosotros sí consideramos que dentro de un mercado de prestación de servicios como estos deben existir unos topes y unas lógicas de actuación unificadas. Eso, los centros pueden disminuirlo, sí, pero sí deberíamos tener unas reglas de juego para todo el país. El otro punto son 5, ¿no? Sí, señor. Lo otro está relacionado con algo que establecen ellos con una figura que se incorporó en esta norma, que se organiza de un poco, porque sí está como dispersa. Y es la posibilidad de contar con personas jurídicas que presten los servicios de administración, avalúo y remate de bienes. Todos los servicios en una sola persona jurídica. Y se señala que los centros de arbitraje pueden asumir esas funciones. Eso es otro nicho de trabajo completamente distinto que pues sería muy novedoso para los centros de arbitraje. Ahí se establece que la vigilancia o la inspección, vigilancia y control de esas entidades está a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho. Entonces, pues por demás dicen, oiga, eso no, esa carga administrativa y operativa de la inspección pues no puede ser llevada a cargo por ellos, y dos, hay multiplicidad de funciones porque los evaluadores tienen un propio régimen sancionatorio. Las personas, digamos que todas las actividades de remates tienen sus propios regímenes, entonces dicen, se están multiplicando las funciones. Ahí también creemos que hay un modelo que se puede generar. Ya tenemos claro que hay 3 motivos de inconstitucionalidad y 5 motivos de inconveniencia. Pero, doctor Luis Arcesio, ¿no se ha dicho en algunos escenarios que este proyecto, que tenía 40 artículos, tiene 40 artículos, debieron haberse conocido las objeciones dentro del término de 10 días? ¿Ese término se cumplió o no se cumplió? Bueno, pues las informaciones que tenemos al respecto es que el gobierno tenía 10 días, la radicación se hizo el 9 de julio y vencía el 23 de julio. Y las informaciones que tenemos es que se presentó por fuera del término, que el documento se presentó por fuera del término. Entonces, ese tema del término es bien importante porque esto no es un procedimiento legal, sino es un procedimiento constitucional. Sí, claro. Entonces, para el caso del gobierno, tenían 10 días para presentarlo, y sobre el tema, si la jurisprudencia ha sido precisa en el sentido de que esto no es un tema, eso es un tema de democracia, las de cargas y contrapesos y los términos son preclusivos. Entonces, técnicamente estaríamos en lo siguiente: si lo objetaron por fuera del término, estarían el presidente o el gobierno incumpliendo el deber de sancionar la ley. Bueno, entonces, al establecerse el incumplimiento, hipotéticamente, ¿no? Al establecerse hipotéticamente el incumplimiento del deber, entonces la Constitución dice que ese deber lo debe suplir el Congreso, y debe ser el presidente del Congreso quien sanciona. Entonces tendría el Congreso por no presentar las objeciones y sancionaría la ley. Pero suponiendo que lo hubieran presentado en tiempo, entonces el punto es, ¿cómo debe resolverse este tema, doctora María Angélica? Si lo hubiesen presentado el tiempo, el proyecto vuelve a las cámaras para debate. Si las cámaras por mayoría determinan que no proceden las objeciones, o sea, ellas tienen la posibilidad de adoptar unas y hacer los ajustes que correspondan, o de no adoptarlas. Una frente a las constitucionales y otra frente a las inconveniencias. Exacto, puede adoptarlas, o sea, sin distinción en ese caso, unas si son y otras. Frente a las inconstitucionales, ¿qué debe suceder en las cámaras? Igual lo debaten y si tienen la posibilidad de adoptarlas o no. Si definitivamente no adoptan por mayoría, las constitucionales, las objeciones por inconstitucionalidad se van a la Corte Constitucional. Las de inconveniencia, si solo fuesen esas, definitivamente no
son aceptadas por el Congreso, él sencillamente vuelve y vota y el gobierno nacional está en la obligación de sancionar el proyecto, pero cuando se trata de inconveniencia, ya quedarían porque ahí prevalece el pendientes. criterio del Congreso. Exactamente. Bueno, y entonces, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Una breve reflexión. ¿Qué va a pasar con esto? Porque este es un proyecto que lo hemos padecido durante mucho tiempo. Usted, doctor Arcesio, ¿qué cree que va a pasar en 30 segundos? Yo creo que el Congreso va a sancionar la ley y espero que sea así, es lo más conveniente. Es un proyecto de ley que le conviene al país, es un proyecto de ley que genera descongestión, es un proyecto de ley que le aporta recursos a través de la contribución especial a la rama judicial y es un proyecto de ley conveniente en estos momentos para lograr descongestión. Doctora María Angélica, ¿usted cree que, haciendo la reflexión de que este proyecto ya se convierte en ley, realmente va a tener acogida en el sector financiero? Es un reto porque para las instituciones financieras y con los estándares que quedaron establecidos en el proyecto de ley, hay que hacer un ejercicio muy riguroso para incorporar el pacto arbitral. Entonces, lo primero sí es empezar con la pedagogía con las instituciones financieras y cómo ellas dentro de sus procesos de colocación de crédito incorporan la explicación tan detallada que pide la norma sobre el proceso arbitral e incluso pide compararlo con la jurisdicción ordinaria. Por lo tanto, ahí hay un reto de implementación. En donde creo que va a ser implementado de manera más rápida en los procesos arbitrales en curso, en donde se profieran laudos arbitrales cuyas indicaciones o condenas no se cumplan y eventualmente tengamos que hacer la ejecución del laudo arbitral. Si bien los procesos arbitrales no son masivos en Colombia, ahí igual vamos a tener una prueba que va a adelantarse en el tiempo porque ya tendríamos los laudos arbitrales y podríamos en ese sentido ejecutar los mismos laudos, que es algo muy importante dentro del sistema arbitral. No solamente esto está pensado para el sistema financiero, digamos que es el mayor sector que se impactaría, pero hay muchos contratos que tienen pacto arbitral, que tienen laudos arbitrales que pueden ejecutarse a través de este mecanismo. Correcto, es que el punto se lo pregunto porque como aquí se creó una norma que en otras cosas fue sugerencia nuestra, el tema de que los costos de arbitraje los asuma el acreedor. Entonces, mi preocupación es, ¿será que los bancos sí le jalan a eso o van a tacañar? Ahí el ejercicio está que, por eso un mensaje también al gobierno nacional, no creemos que estén solos en reglamentación. Si se hacen ejercicios democráticos de información, pueden contar con los centros para que entreguemos información relacionada con el costeo. Y uno de los temas muy relevantes es el acceso que lo impone la norma. Por lo tanto, las tarifas no van a ser comparables, creo yo, no deberían ser. Okay. Con las que actualmente existen en el arbitraje y claramente deben ser competitivas o si no acceden ni los bancos ni los demás usuarios del sistema. Sí, sobre todo porque los bancos son expertos en no gastar. Y se lo digo yo que soy abogado de bancos. Bien, muchas gracias, doctora María Angélica, doctor Luis Arcesio. Muy claro el tema. Con esto llegamos al final. Me complace informarles que vamos a tener un foro el 27 de marzo sobre el tema del proyecto de ley de arbitraje, sea que esté o no sancionado, en compañía con el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, con el Colegio Colombiano de Arbitraje, con el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Vamos a hacer un foro de 8 de la mañana a 1 de la tarde para oír varias opiniones sobre esto, de manera que quedan todos cordialmente invitados. Y además los invitamos a inscribirse en el Diplomado en Litigio y Propiedad Intelectual, que lo hemos diseñado para abogadas y abogados que deseen fortalecer su práctica en acciones por infracción, medidas cautelares, competencia desleal y mecanismos alternativos de solución de conflictos con un enfoque totalmente práctico. Esto empieza el 8 de septiembre del 2025, es 100% virtual. Tiene una duración de 90 horas, se dictará de lunes a viernes de 4 a 7 p.m. y al final se entregará un diploma digital. Muchas gracias por prestarnos la atención a este podcast del debido proceso, a la doctora María Angélica Munar, al doctor Luis Arcesio, también por su colaboración, por sus luces, y
esperamos verlos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas Doctor gracias. Bejarano, gracias.